Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. ¿Estás gastando un dineral en productos de cosmética y belleza cuando por algo más de €1 podrías hacerte en la farmacia con un imprescindible para tu neceser, para tu botiquín, incluso para tu pelo? La vaselina es un producto que sirve para todo tipo de cuidados gracias a sus propiedades humectantes y exfoliantes. Además, es un ingrediente básico para la industria farmacéutica empleado en la elaboración de cremas y ungüentos. En la industria de la cosmética tiene una gran presencia, ya que es muy beneficiosa para el cuidado de la piel. Ayuda a la cicatrización, hidrata, exfolia. También es muy buena opción para tratar el sarpullido, ya que desinflama y elimina la sensación de picazón, lo mismo que la irritación de la piel tras la depilación. Para las manchas en la piel, recomiendan mezclarla con el zumo de medio limón y aplicar sobre el rostro limpio. Es aconsejable realizar un masaje con movimientos circulares hasta la total absorción de este mix con propiedades despigmentantes. Cuando se trata de combatir las arrugas, la vaselina tonifica e hidrata la piel, además de luchar contra la oxidación. Puedes mezclarlo con otros ingredientes para conseguir mayores resultados. Por ejemplo, con el aceite de coco. Toma nota que vamos a compartir la receta. Una cucharada de vaselina, otra de gel de aloe vera y por último la cucharada de aceite de coco. Mezclas todos los componentes hasta que el resultado sea uniforme, la repartes alrededor de los ojos con ligeros toques de los dedos anulares para asegurarte de que penetra bien y la dejas toda la noche. No olvides aclarar este preparado por la mañana. Si deseas que tu perfume favorito te dure todo el día, solo debes implementar este pequeño pero muy útil truco. Aplica un poco de vaselina en las áreas donde rocías tu perfume. Las fragancias usualmente se aplican en los puntos de pulsaciones de tu corazón, como el cuello, la parte interna de la muñeca y detrás de las orejas. En estas zonas debes untar un poco de vaselina, espera a que se absorba y aplica la colonia. Tu fragancia estará contigo todo el día. Si tienes la cutícula endurecida y la piel de alrededor de las uñas muy seca, debes seguir estos consejos. Coloca un recipiente en un poco de agua tibia e introduce tus dedos. Deja que se hidraten por unos 5 minutos. Una vez hidratadas las uñas, coloca un poco de vaselina sobre la piel endurecida y seca y masajea hasta que se absorba por completo. Después de este sencillo truco, notarás lo suave que está la cutícula, lista para empezar con la manicura. En ocasiones, cuando vas a teñir tu cabello, terminas con la parte de la cara manchada con el color que en teoría solo debería estar en tu pelo. Te manchas las orejas, la parte posterior del cuello y la frente con el tinte. Este tipo de pintura es algo difícil de eliminar y te puede durar incluso días. Cierto es que el alcohol puede ser un buen remedio para estas manchas, pero reseca la piel. Para evitar este desastre, aplícate una capa de vaselina en las áreas más susceptibles a mancharse. Luego te das el tinte y si te cae algo en las zonas donde tiene la capa protectora de vaselina, se limpiará fácilmente con solo pasar un paño seco. Este producto es tan útil para cuidar el cabello como el resto de aceites y productos capilares a base de silicona. Su alto poder hidratante es capaz de sellar las escamas de los cabellos dañados, devolviendo el brillo y la suavidad. También controla el pelo más corto, que suele ser la causa del frizz. Si tu quebradero de cabeza es la barba, también tenemos un truco para ti. Puedes preparar una especie de cera que estimulará el crecimiento del vello. Solo necesitas 2 cucharadas de cera de abeja, una de manteca de cacao, unas gotas de aceite esencial de canela y la famosa cucharada de vaselina. Calientas y mezclas los ingredientes en una olla y cuando la retires del fuego añades el aceite esencial. Una vez que se enfríe, prueba esta cera de lo más natural y verás como no hay un pelo de tu barba que salga de su sitio. Con vaselina puedes proporcionarle un cuidado extra a tus pies. Si tienes los talones agrietados por la sequedad y el exceso de piel muerta, prepara esta fórmula y deja tus pies limpios, suaves e hidratados. Solo necesitas 2 cucharadas de vaselina y 2 de arroz molido. Mezcla hasta que se convierta en una masa uniforme. La pasta resultante te la aplicas en los talones, masajeas 5 minutos y la dejas actuar. Cuando termines, enjuaga con abundante agua tibia. Las propiedades emolientes resultantes de combinar ambos productos hidratan y cuidan la piel de la resequedad. En las manos, sobre todo en la época invernal, donde sufren con el frío extremo, también puedes extender vaselina justo antes de acostarte.
Para evitar que la grasa de este producto manche tu ropa de cama, puedes optar por dormir con unos guantes de algodón. Seguro que al despertar te levantas con las manos suaves. Si tus cejas son demasiado finas y rebeldes, tanto que no logras mantenerlas fijas, puedes aplicar un poco de vaselina y verás la diferencia. Solo necesitas un cepillo similar a los que empleas para aplicar el rímel y un poco de vaselina. Cepilla las cejas diariamente con un poco de vaselina hacia arriba y lograrás darle más volumen y quedarán fijadas hacia arriba. Si tienes problemas para retirar las pestañas postizas, la vaselina es un gran aliado. En contacto con este producto, el pegamento de las pestañas se desprende, así que ya sabes, disco de algodón y vaselina, movimientos circulares y notarás cómo se desprenden suavemente. Hay otro truco para las pestañas. Si eres de las que ha probado decenas de máscaras y no encuentra una que aporte el volumen y el largo que te gustaría, prueba con la vaselina. Usa un cepillo para el rímel y extiende una capa y cuéntame qué te ha parecido el resultado. ¿Sabías que la vaselina te ayuda a controlar la caspa del cuero cabelludo? Vas a requerir de 3 cucharadas de vaselina, 5 gotas de aceite de eucalipto, además de 1/3 de taza de aceite de romero. Para elaborar esta pasta, lo único que debes hacer es mezclar los productos hasta obtener una pasta homogénea y aplicarla en todo el cuero cabelludo. Masajea con movimientos circulares y enjuaga con abundante agua tibia. La vaselina también es muy buena para aliviar los roces causados por la ropa muy ajustada. Es muy eficaz contra la irritación que provoca en los bebés el uso del pañal. Los roces muchas veces se comportan como quemaduras, por eso la vaselina es muy efectiva en este tipo de lesiones. También la puedes utilizar para quemaduras pequeñas. Si colocas compresas de manzanilla y luego un poco de vaselina, puede disminuir el dolor y la inflamación. Si te has quedado sin desmaquillante pero tienes vaselina en casa, no tienes excusa para irte a la cama con la pintura en la cara. La vaselina es un excelente desmaquillante debido a sus propiedades humectantes y lubricantes. Con solo un poco podrás eliminar todo el maquillaje sin maltratar tu piel. Es sumamente fácil, solo debes tomar un poco de vaselina en tus manos y frotar enérgicamente hasta que se caliente. Con el producto atemperado, lo aplicas en la cara y vas arrastrando la pintura con la ayuda de una toallita o disco de algodón. ¿Que lo que se te ha agotado en tu neceser es el iluminador? No te preocupes, no es necesario dejarlo todo y salir corriendo a la perfumería más cercana. Si quieres destacar los pómulos o el arco de la ceja, basta con aplicar un poco de vaselina en crema en la zona a destacar y lista para lo que se te ponga por delante. Si tienes los labios agrietados por el frío, te puedes aplicar una fina capa diario y tus labios se hidratarán, pero también puedes preparar tu propio bálsamo labial con un aroma de tu elección. Supongamos que eres fan del chocolate, calienta un poco de vaselina al baño María, agrega cacao en polvo, mezcla bien y colócalo en el molde o en un recipiente que vayas a utilizar después hasta que se enfríe. Cuando haya recuperado la temperatura ambiente, disfrutarás de un bálsamo labial con sabor a cacao. En la categoría hogar, la vaselina es útil para limpiar superficies de acero inoxidable, hierro y cromo. Primero retira la suciedad con un trapo. Pon vaselina líquida en un trapo húmedo y limpia con delicadeza. Lo mismo si lo que necesitas limpiar son unos zapatos de charol, pero en este caso el trapo donde pones la vaselina tiene que estar seco.